Hola de nuevo, continuamos en esta sesión de trabajo en la que estamos hablando de la seguridad de nuestro sitio con Joomla, y en este caso nos vamos a centrar en hablar de lo que es la seguridad referente al servidor. Cuando ya hablamos de la manera de contratar un servidor web de producción a una empresa de hosting, vimos que teníamos diferentes opciones de contratación. Contrataciones que nos hacen que la responsabilidad de la configuración y el mantenimiento del servidor caiga toda de nuestra cuenta, o otras opciones en las cuales esa configuración y mantenimiento del servidor corre a cargo de la empresa de hosting. En todo caso, si decidiéramos hacer una contratación de un servidor a una empresa de hosting en el que la responsabilidad recae sobre nosotros, tenemos que tener en cuenta que tendremos que configurar el servidor para la correcta ejecución de Joomla, y también nos tendremos que preocupar de lo relativo a la seguridad del servidor. En el caso de Joomla, para poder ejecutarse correctamente necesitamos un servidor HTTP, necesitamos una base de datos MySQL, necesitamos un lenguaje de programación como PHP, y todo ello corre sobre un sistema operativo que en este caso elegimos una versión de Linux. Todo ello, como todo software, requiere ser mantenido y actualizado, porque conforme se vayan apareciendo agujeros de seguridad, por ejemplo en la versión de Linux que hayamos instalado, pues se tendría que actualizar ese sistema operativo para evitar que por ahí pueda ser atacado. Esto constituye un esfuerzo más, y por ejemplo para documentación al respecto podéis encontrar en la parte de documentación de Joomla referente a la seguridad, y aquí nos explican por ejemplo cómo hay que hacer un setup del servidor para el correcto funcionamiento. De acuerdo, entonces sería un tema de además estar pendientes de la seguridad. En nuestro caso elegimos un hosting con web empresa que está especializado en Joomla, y entonces digamos que la responsabilidad de esa configuración, tanto para que se ejecute correctamente Joomla como de la seguridad, cae a cuenta de web empresa. Aún así, con la parte del cPanel que nos suministra web empresa, vamos a ver una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para en ningún caso cometer algún error que pudiera poner en peligro la seguridad de nuestro sitio. En concreto vamos a hablar de los permisos que tienen que tener tanto directorios como ficheros para que haya, digamos, un balance entre lo que es la seguridad del servidor y la usabilidad del servidor. Entonces, en el directorio public HTML es donde tenemos nuestro dominio de Dale al tomate, y fijaros que los permisos de los directorios los tenemos aquí escritos en la parte de la derecha. ¿Vale? Entonces nos dice que este directorio tiene el permiso 755. Si lo vemos desde el WinSCP, fijaros que accedemos a lo mismo, pero los permisos los tenemos en este otro formato, que si os fijáis, por ejemplo, aquí me indica RWX R-X R-X. Los permisos, para que podáis completar la información, bueno, tenéis otra parte dentro de Joomla Spanish referente a la seguridad dentro del foro, y entonces podéis acceder aquí y llegáis a una serie de artículos sobre seguridad informática. Dentro de ellos pues hay dos entradas que se llama funcionar con permisos, donde nos explica claramente cómo funcionan los permisos en los servidores de Linux básicamente, y cómo podemos cambiar esos permisos. Entonces es interesante que lo leáis, pero básicamente tenemos que llegar a esta conclusión. Para un balance entre lo que es usabilidad, funcionalidad en el sitio y seguridad, tenemos que dejar todas las carpetas con los permisos 755 y todos los archivos con 644.
¿Qué son S6755644? Bueno, pues fijaros que dentro de Linux podemos hablar de permisos para el propietario, que se corresponde con la primera cifra, 7, este 7, el dueño de un archivo carpeta. La siguiente cifra se corresponde con el grupo, conjunto de privilegiados con acceso a una zona en particular, y la tercera cifra se corresponde con otros, público en general. O sea, hablamos de propietario, de grupo y de otros, público en general. Si lo vemos así, esto sería un 755. Si lo vemos desde WinSCP, aquí también tendríamos un 755. Y para que lo entendáis, pues sería en binario. La R significa que el propietario puede leer, la W significa que puede escribir y la X que puede ejecutar. O sea, estos tres elementos de aquí, esta primera RWX se corresponde con el 7 del 755. Del 755. Para los que conozcáis el sistema de numeración binario, pues digamos que esta primera posición aporta 4, la W 2, la X 1, y si lo sumáis son 7. Fijaros que la siguiente es R, nada y X. La R aporta 4, el guión no aporta nada y la X aporta 1. 4 más 1, 5. Lo podéis ver aquí también. 4, nada, 1 sería 5. 755. Bueno, en el caso de esto, más o menos para que entendáis lo que son esos permisos, y en el caso de nuestro servidor, desde el cPanel, fijaros que nosotros somos capaces de cambiar esos permisos. Podríamos, o desde el WinSCP, si cogemos, por ejemplo, esta carpeta, le decimos propiedades, podemos modificar aquí estos permisos. ¿Veis? 755, fijaros si ahora yo quitara de aquí, estaría quitando una unidad, sería 655. Fijaros que esto es le quito 2 y así 0. ¿Lo veis en esta cifra de ahí? Entonces aquí le aporto 1, le sumo 2 más y le sumo 4 más. Eso es lo que me da el 7. Bueno, nosotros podríamos modificar esos ficheros. En ningún caso tenemos que realizar esa modificación, y en el caso de que lo hagamos, recordar que siempre los ficheros tienen que quedar con 644 y los directorios con 755. Entonces fijaros que los ficheros tienen 644, de acuerdo, lo que son ficheros, y los directorios 755. Nunca se nos ocurra cambiarlo, porque si no en un futuro tendremos problemas, porque entonces estamos dando permisos de lectura, escritura y ejecución pues a otros. Dicho esto, de los permisos de los directorios, vamos a ver que como nosotros elegimos un hosting para instalar nuestro Joomla a través de la empresa web empresa, que ya la configuración del servidor y la seguridad pues nos lo están ofreciendo ellos, os quiero mostrar un vídeo alojado en el blog de web empresa, en la que precisamente es este vídeo de aquí, que nos van a hablar sobre lo que es un ataque de XSS, Cross-Site Scripting, uno de los típicos ataques de que hacen los hackers en internet, y cómo está protegido el servidor respecto al servidor de web empresa para ese tipo de ataques. Entonces es muy interesante verlo, os lo dejo enlazado dentro de esta sesión de trabajo, y continuaremos en un siguiente vídeo tutorial con más asuntos de seguridad. Pues nada, lo visualizáis y seguimos. Un saludo. Hasta ahora.